Tercer bloque de Por Bahía, un programa especial por las circunstancias que estamos atravesando, por eso las notas son grabadas, porque el objetivo es que no haya contacto, que no haya movimiento de gente en la ciudad de Bahía Blanca. También conversamos con Gonzalo Semilla. Semilla es uno de los máximos referentes del CREVA, que hace un análisis desde lo económico, cómo la cuestión pandémica también afecta a la economía de todos, en principio de los mercados. Pero claro, uno dice, cuando baja la bolsa, ¿qué tanto me impacta en mi bolsillo? Bueno, atención, todo lo que está pasando con la pandemia, todo lo que está pasando con los mercados financieros, también nos puede afectar, tarde o temprano nos puede afectar, especialmente en la cuestión del desempleo. Esto nos decía Gonzalo Semilla. Gonzalo, la crisis sanitaria ha derivado también en una crisis financiera gravísima para todo el mundo. ¿Cómo se explica esto? Bien, bueno, a ver, desde que se originó el virus en China, ya hace casi 3 meses, y que recién empezó a tener mucha envergadura hace 1 mes y medio aproximadamente, en principio todos pensamos que iba a quedar encapsulado dentro de la frontera de China, evidentemente no ocurrió. Digamos, minimizamos mucho el impacto, hoy nos está impactando a todo el mundo. Yo te diría que tenemos el 90% de los países del mundo tiene el coronavirus. Es algo inédito. Nosotros estamos desde el centro siguiendo de cerca las estadísticas en forma diaria y lo que observamos con respecto al virus es que la tasa de contagiados o de contagios se ha multiplicado, incluso se ha duplicado en escasos 10 días, pasando de 110.000 infectados a arriba de 220.000. Es algo realmente que llama la atención, porque cuando vos lo comparás con las tasas de gente que se recupera es mucho menor y la tasa de gente que lamentablemente fallece también ha aumentado sideralmente. Entonces, evidentemente esto es una cuestión de Estado. Acá necesitamos a los Estados, digamos, el sector público de todo el mundo que trabajen en forma organizada. Obviamente unos ya lo hicieron, otros lo estamos haciendo en forma simultánea, pero ha impactado en todo el mundo. China ha cerrado sus fronteras, ha hecho un trabajo creo que bastante arduo en tratar de contener, porque prácticamente ya no tienen casos nuevos, pero si ahora el epicentro termina siendo Europa, no sabemos si esto va a ocurrir después en Nueva York y si esto va a caer en Argentina. Se estiman que sí, sobre mediados de abril quizás. No hay que llevar pánico, pero realmente es preocupante y tenemos que cuidarnos todos. Y evidentemente China cerró sus fronteras y como gran locomotora a nivel internacional empuja el resto de la economía. China tiene una participación muy grande a nivel económico y una participación muy grande a nivel de comercio internacional. Entonces China, habiendo parado, arrastra al resto del mundo. Y ahora Europa, entonces toda una bola de nieve difícil de parar. Y yo lo que hago es esta cuestión, o hago este análisis. Brasil, su perfil exportador de Brasil, gran parte va dirigido a China. Y gran parte de nuestras exportaciones van dirigidas a Brasil y a China. Entonces uno se da cuenta, ahí nos estamos dando cuenta de la problemática que tenemos enfrente, de que cuando venimos hacia Argentina, nuestras exportaciones van a caer. Si teníamos un saldo positivo de comercio internacional era porque habíamos dejado de comprar en el mundo, no porque habíamos tenido grandes ventas a nivel internacional a pesar de las grandes devaluaciones. Esto nos da a entender que generar riqueza genuina va a ser muy difícil y en un contexto en el cual Argentina viene complicado. Yo digo que a cuestiones internas o problemáticas internas, básicamente con lo que es la reestructuración de la deuda, ahora tenemos estos 2 cisnes negros que tienen que ver con el coronavirus y por otro lado con la guerra en simultáneo se está dando con el precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia a menor demanda porque nos estamos dando cuenta que hay una caída abrupta de la demanda internacional y también caída de la oferta de bienes y servicios. ¿Por qué digo de la oferta? Porque en China se ha paralizado la carga y descarga de contenedores. Entonces, China, que es el mundo y el polo de atracción a nivel de comercio internacional, no hay gente que baje la mercadería de contenedor, con lo cual el contenedor no circula a nivel internacional. Argentina no tiene contenedores para mandar la mercadería al mundo, con lo cual es realmente complejo. La cuestión de la deuda pasa como a un segundo plano, la cuestión de la inflación también, porque ahora los estados tienen que estar en plena alerta y las bolsas en el mundo, esto digamos, cuestiones de salud se ha trasladado al mercado financiero, como me preguntabas. Las bolsas han caído
a nivel internacional, digamos, hoy por hoy hay un leve repunte del 1 al 3%, pero cuando nosotros analizamos el mes, no estoy haciendo un análisis a 20 años atrás, sino recién a principio de marzo tenemos promedios entre el 20 y el 40% de caída de las bolsas. Argentina se encuentra entre las topes, cercano al 40-41%, Alemania está al 37%, la bolsa de Estados Unidos está al 30 y pico por ciento de caída. Las acciones de empresas de primera línea se han derrumbado abruptamente. Yo te hago un ejemplo. Empresas del sector automotriz, que los tengo acá, tenemos, por ejemplo, Ford ha caído un 46%, sus acciones, BMW 45%, Fiat un 46%, y Renault lo mismo. Incluso en Italia y en Francia con Renault y Fiat están pensando en nacionalizar las empresas, porque no hay forma de que sobrevivan si esta cuestión continúa de esa manera. Por ejemplo, todo lo que es industria petrolera ha caído más de 80%, en algunas, Transocean, que es Suiza, Halliburton ha caído un 75%, a empresas de aerolíneas arriba del 40-50%, acá estamos hablando de Delta, de Boeing, etcétera. Air France también se está pensando en Francia nacionalizarla, y cuando vamos a compañías, por ejemplo, bancos, tenemos el Bank of America con caída del 40% de las acciones. Lo que es indumentaria, Adidas es una marca emblemática y ya lleva un 40% en la caída de su valor de empresa. Es decir, son ejemplos que uno menciona permanentemente y han caído abruptamente. Imagínate lo que es en Argentina, que tenemos más vulnerabilidad, que tenemos más incertidumbre, que no hemos podido lograr en todos estos años revertir las expectativas. Tenemos acciones que han caído mucho más, alrededor del 60 o 70%. Entonces, Argentina, a nivel de su capital, digamos, físico, no físico, sino de capital en dinero valuado en dólares, prácticamente no vale nada. Obviamente, en estos escenarios hay oportunidades, posiblemente las aprovechen muy poco, que es comprar acciones de empresas que hoy no valen nada, de empresas que, como puede ser YPF, que ha caído muchísimo su valor de la acción y que está alrededor de 2.000 millones de dólares, uno podría comprarla en nada. Claramente es grave esto. Decías que hay oportunidades. Algunos economistas mencionaban la posibilidad de renegociar la deuda en estas condiciones con los bonos por el piso. Bueno, esa es otra cuestión. Hay muchas empresas que recompran sus propias acciones. Esto es así, digamos, el gobierno tiene un objetivo que es reprogramar su deuda, implica deuda vieja que tiene próximos vencimientos, a patearla en el tiempo, a tener otro horizonte, haciendo un recorte. Ya se estaba mencionando el recorte muy grande, incluso creo que ayer en algunos medios y algunos diarios digitales se mencionaba el 50 a 55% de recorte. Cuando los bonos y las acciones caen en el mundo en forma simultánea, era una oportunidad para Argentina de poder hacer una quita muy grande, porque en definitiva, cuando las expectativas bajan fuertemente, ningún acreedor quiere tener un papel de un país que tiene alta volatilidad, pero cuando se da vuelta para ver qué otra opción tiene, tampoco hay mucho porque todo ha bajado. Entonces es una oportunidad. El tema es que ha caído más de la cuenta, a nuestro entender, y eso significa que cuando cae más de la cuenta, posiblemente intervengan o entren en este juego los fondos buitres, que son los que están esperando la gran oportunidad de que el papel, el del bono de nuestro país, no valga prácticamente nada, y es la oportunidad de ellos para litigar con Argentina, cosa que no nos conviene. Sería interesante poder cerrar una quita importante con los acreedores y reprogramar a mediano y largo plazo. En esta emergencia el gobierno ha tomado la decisión de financiar gran parte de los gastos que va a tener a partir de ahora, que son muchos por la pandemia, con emisión. ¿Cómo va a repercutir esto en la economía del futuro una vez que se normalice la situación? Bueno, a ver, otra cuestión es, el gobierno vino con fuertes intenciones de no aumentar el gasto, de reasignar partidas, de renegociar la deuda y los intereses de deuda, no tener que irse del país, de cuidar reservas, de mantener el dólar. Eso eran las cláusulas principales, y de tener una ayuda muy fuerte a las clases menos desprotegidas. Hoy por hoy estamos todos bastante desprotegidos, pero no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Esta inyección de 1.500 millones de dólares, de 350, de pesos, digamos, la cantidad en pesos que el gobierno que va a inyectar es enorme. ¿Cómo lo va a financiar? Es la gran pregunta que nos hacemos todos, pero me parece que
va a haber un déficit, el gasto va a tener que ocurrir, ya más impuestos no se pueden cobrar, ya estamos al tope, con lo cual no tenemos dinero en el extranjero para que nos asistan, porque tenemos un mercado cerrado, no de ahora sino de hace bastante tiempo, con un riesgo país que está tocando los 4.000 puntos básicos, con lo cual no tenemos muchos ahorros porque no tenemos muchas reservas, no vamos a poder vender al exterior, con lo cual no vamos a tener dólares genuinos, no nos están prestando ni con 4.000 ni con 800 puntos básicos nos están prestando, y la economía está parada, con lo cual no tenemos demasiado ahorro propio. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero si no podemos tener más recaudación impositiva? Aumento el gasto. Es decir, esto es a nivel internacional. Los gobiernos tienen que aumentar el gasto y algunos tendrán espalda financiera o tendrán superávit fiscal, nosotros no lo tenemos y tendremos menos. Así que me parece que si bien es algo a observar y que posiblemente esta inyección compense en cierta forma la caída en todos los sectores, más adelante tengamos un conflicto a nivel público, porque vamos a tener que hacer algún achique. Y la otra cuestión es tanta plata que se está inyectando a través del gasto. Bueno, algunos ya están hablando de algún brote inflacionario más adelante, pero me parece que eso es 3, 4 o 5 meses adelante, u 8 meses adelante. Hoy me parece que este es el camino. En base a las experiencias de otros países en situaciones similares, ¿cuál es la salida? Bueno, a ver, la salida es compleja, no te lo podría yo decir cuál es la salida, básicamente por varias razones. Primero, porque no estoy sentado en la mesa chica de un gobierno, porque deben estar analizando minuciosamente de dónde sacar el dinero, si a través del ANSES, si a través de emisión de préstamos transitorios del Banco Central, que tiene un tope, o a través de la generación de la maquinita famosa que ya conocemos, que esto tiende a generar inflación, con un dólar que está relativamente anclado cuando nuestros pares, como puede ser Brasil o Colombia, han devaluado arriba del 15%, entonces nos hacemos además muy caros nosotros. La solución es, en este momento, muchos critican el actuar de todo gobierno, nosotros tenemos una historia que nos avala que critiquemos, pero parece que el gobierno tiene que hacer lo que está haciendo. Es verdad que cuando implementa políticas económicas y de ayudas, muchas veces no tiene en cuenta todos los sectores. Hoy necesitamos casi tener en cuenta todos los sectores. Por ejemplo, el sector marginal o el informal o el que tiene una alta precariedad, que es entre el 35 y 40%, ¿cómo se soluciona esa situación? Realmente no es tan sencilla, igual que los monotributistas que se está hablando en este momento, que son alrededor de 2 millones de personas en Argentina. Es decir, la solución para mí es, digamos, a nivel de salud, que es lo que se está mencionando, cada uno en su hogar, pero eso conlleva muchísimos problemas del quehacer diario. Digamos, acá enfrente donde estamos hablando nosotros hay negocios y comercios que ya no les está entrando gente, y si hay una cuarentena total tienen que cerrar, pero tienen vencimientos, tienen gente que tienen que pagar. Es decir, el impacto es mucho más fuerte de lo que pensamos, no sabemos cuándo vamos a salir y el Estado va a tener que seguir utilizando sus recursos, aunque no los tenga, los tendrá que fabricar de algún lado, y más adelante veremos cómo reacomodarnos si es que podemos hacerlo. Mucho se habla de lo que es la parte financiera, bonos, acciones, el precio del petróleo. ¿Cómo repercute en una ciudad como Bahía Blanca todo esto? A ver, tema petróleo, lo que repercute es vaca muerta. Con el barril del Brent a $25, cuando para que sea rentable en Argentina estamos hablando de $50, claramente yo lo que digo es vaca muerta, está prácticamente enterrada. Si bien nunca logró sacar cabeza a flote, porque hemos tenido pocas explotaciones, pero con una economía compleja y con un dólar que no se ajustaba en cuanto al barril, no había muchas proyecciones. En este caso está prácticamente sepultado, salvo que el gobierno cierre con las empresas petroleras un barril criollo, que le dicen un precio criollo o algo por el estilo, en donde no sabemos si lo va a hacer. Entonces, vaca muerta no reacciona, Bahía Blanca, que podía ser la posible y única salida y que todos estamos esperando, tampoco va a suceder. Entonces eso ya va a repercutir bastante en nuestra economía. Y después es cierre de comercios, la industria de lo que es transporte y básicamente lo que son remises y taxis,
ya lo están viendo si ustedes han andado a la calle, yo he hecho algunas consultas, no mueven ningún taxi, no hay gente que esté circulando, si lo hace en su propio auto. Las empresas, las grandes empresas del parque industrial o polo petroquímico que mandan a su personal a trabajar a su casa, no están tomando taxis, si lo hacen, si se trasladan en autos propios. El comercio es el segundo rubro que más empleo genera en Bahía Blanca y realmente están cerrando, y muchos de los que estén cerrando posiblemente no vuelvan a abrir, lamentablemente. Entonces, realmente, polo petroquímico va a trabajar, si no hay ningún tipo de infectado, va a estar trabajando a nivel operativo muy con cuestiones imprescindibles. Empresas de servicios del polo petroquímico, parque industrial o del puerto, si no es por una cuestión crítica, también van a estar dejando de trabajar, con lo cual vamos a tener una ciudad paralizada. Y ya sabemos, Bahía viene con nosotros publicamos el día de ayer el reporte del informe económico regional, y lo que nosotros observamos que hace 26 meses, más de 2 años, que no logra revertir la tendencia. Si nos estamos ubicando siempre en terreno negativo, tenemos muy poquito porcentaje, alrededor del 8%, que les fue bien en los últimos meses, pero tenemos un gran porcentaje y se está aumentando de gente que no le fue bien, y estamos hablando de un 25%, y alrededor de un 70% que ven que la situación va a seguir igual. No es buena, igual es en terreno negativo. Esto del primer bimestre de este año, y ahora estamos terminando marzo y estamos viendo que las cuestiones van a ser más complejas. Aquella persona que tenga la posibilidad, la suerte de poder ahorrar algo de dinero, ¿qué tiene que hacer con esa plata? A ver, es una pregunta que nos están haciendo con frecuencia. Yo en algunos casos voy a lo que es el manual técnico que dice diversificación, pero depende del perfil de la persona y depende del monto que tenga, del volumen, y también depende de las necesidades que tenga en el corto plazo. Y una persona que tiene algunos inconvenientes de salud, digamos, hacer un plazo fijo de un volumen muy grande, si es que lo tuviera, o del que tuviera, pero si fuera todo, lo pone en plazo fijo, de 30 días no puede tocarle, tiene un inconveniente en el medio, no tendría el dinero. Entonces siempre yo digo hacer un mix, de tener algo en efectivo, cobramos en pesos y pagamos en pesos, algo en efectivo por cualquier motivo de transacción, de compra, aunque haya una cuarentena, tenemos que ver si tenemos permitido salir a reponer alimentos o insumos básicos o medicinales. Entonces necesitas tener un mínimo de efectivo, no solo en mano, a pesar de que las recomendaciones no pagar en efectivo, sino con tarjeta, pero no todo el mundo tiene tarjeta. Una opción es plazo fijo. Hoy las tasas están entre el 27 y 30%. Si lo comparamos con la proyección de la inflación, es menor. Tenemos tasas negativas. La inflación por lo menos hasta principio de marzo, se estimaba en 40%. Ahora no sabemos cuál va a ser. Quizás tampoco nos importe saber cuál va a ser. Algunos mencionan que podemos tener un índice mayor del año pasado por la cantidad de inyección que está haciendo el gobierno. Pero bueno, efectivo, plazo fijo, no vamos a estar recuperando, pero por lo menos no se va a estar perdiendo mucho. Y también a veces como una unidad de reserva de valor, lo que estamos viendo es el dólar. Claramente, el dólar oficial tenemos un tope de $200 por mes, a 65 por 1,30, que es el impuesto, que estaríamos hablando alrededor de 85 pesos, pero tenemos un límite muy acotado, y si uno va al mercado informal, que hasta hace poquito estaba por debajo del oficial, hoy está cercano a pasando los 90 pesos, los 90, los 95 pesos. Realmente es un dólar caro, pero bueno, es difícil ver cuál va a ser, digamos, la tendencia. Sabemos que los precios a la baja son bastante complicados, con lo cual puede ser que el dólar ante este escenario tan complejo pueda seguir escalando. Entonces uno esté pensando en cómo guardo mi dinero, porque ir a la bolsa en este momento, a pesar de que bajó 40%, es muy arriesgado porque no sabemos si encontramos el piso. El que hoy compre, porque bajó una acción 60%, compra porque está esperando que suba, pero si esa acción sigue bajando, va a tener que esperar X tiempo a que recupere ese valor para poder venderlo. Con lo cual la bolsa hay que ser más sofisticado, pero también es una opción. Hasta aquí llegamos con esta edición de Por Bahía, una edición especial, una edición distinta, sin Norman Fernández, que está cumpliendo con las condiciones de cuarentena en su domicilio,
y con gran parte del equipo que también está cumpliendo con esta cuarentena, que hoy debe afectar a todos. Nos tenemos que quedar en casa, nosotros como comunicadores tratamos de llevar información, de llevar también tranquilidad en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que la única forma de llevar tranquilidad es que todos cumplamos con los preceptos y de esta forma frenemos por lo menos la curva del virus, esa famosa curva que indica que si todos nos contagiamos al mismo tiempo el sistema sanitario va a desbordar y vamos a tener una situación crítica y dramática como la que están atravesando países de Europa y también de Asia. Hay que tener conciencia, hay que tener responsabilidad individual y también desde Por Bahía nos sumamos a ese pedido. Quédense en sus casas, son pocos días, pronto volveremos a la normalidad siempre y cuando cada uno haga su parte. Nos reencontramos el próximo domingo.